por ahí que es más radical, Coalición Cívica, que también ha votado el PRO acá en la ciudad y que está sufriendo el efecto de las tarifas. ¿Cuánto puede impactar electoralmente eso? Creo que va a ser una clave para el año que viene, ¿no? Ricardo Rubier, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo afecta el tarifazo a la sociedad? ¿Qué te dan los estudios? Nosotros, tomando un periodo relativamente corto de tiempo, se puede explicar, me parece mejor de esta manera. Tuvimos las elecciones en octubre, hace pocos meses, y tuvimos un postelectoral muy favorable al oficialismo que duró poco tiempo. Este es un tema, ya es una señal. Ese triunfo electoral de un 40-42% a nivel nacional que obtuvo Cambiemos, en pocas semanas se perdió. Sobre todo a partir de diciembre, ahí comienza un nuevo periodo. En diciembre, con la ley previsional, de la cual nuestros estudios daban en ese momento que un 70 y pico % de la población estaba en contra de lo que entendía como ley previsional, ¿se entiende? Lo que se entendía como ley previsional es exacción a los jubilados y pensionados, más allá de que las cuestiones técnicas de la ley. Eso indudablemente significó un comienzo de una nueva etapa, de esta etapa que llega hasta hoy, esta segunda etapa que llega hasta hoy, en la cual la imagen del presidente pasa de ser positiva a ser superada por la negativa. O sea, la negativa se ubica por encima de la positiva. Viene ley previsional, tarifazo, inflación y tema Triaca, en el cual también la mayoría de la población se inclinaba porque Triaca, con el episodio que había tenido, tenía que dejar el gobierno. Pero hay un hecho más largo que lo de Triaca, porque lo de Triaca en última instancia con la semana se va pasando en la subjetividad colectiva, y lo que no va pasando en la subjetividad colectiva es la inflación. Junto con la inflación el tema tarifazo. Y esto acompañó enero, febrero, marzo, ¿no? Todo este periodo que se produce esta paulatina declinación de la imagen positiva del presidente y el crecimiento de la imagen negativa. Hasta la fecha. O sea, hasta la fecha en el cual en este mes estamos en una situación complicada. ¿Por qué? Porque nuevamente ocupa el espacio público, sobre todo el espacio de los medios de comunicación, en la comunicación pública, lo que domina hoy es la cuestión de la inflación y la cuestión tarifaria. Digamos, ya sabemos por definición que un aumento de tarifa acá o en Canadá o en Estados Unidos o en Francia es antipopular. No es un problema argentino, pero indudablemente esto viene, además, con este periodo que comienza, esta etapa que comienza en diciembre, viene una caída. ¿Qué es lo que resulta al día de hoy? Tenemos una diferencia negativa sobre positiva de 11 o 12 puntos. Para Macri. Para Macri. La gestión está peor que la imagen del presidente, está peor que la imagen del presidente, y vamos ahora o podemos ir, no sé si ustedes me lo van a preguntar, a la situación electoral. Bueno, espera un minuto por eso. Me adelantaba. Adelante. A ver, en ese recorte de baja de Macri, ¿cuánto implica la clase media cuando haces el corte sobre, obviamente, corte por ingresos? ¿Cuánto es el efecto del tarifazo en la clase media? Bueno, el envión que produce de diciembre a la fecha, ese envión hacia la negatividad de la imagen presidencial y de la gestión, empieza a aparecer un elemento que no lo teníamos tanto antes, o no lo teníamos antes, que era la clase media y el votante de Cambiemos. O sea, hay un votante de Cambiemos que empieza a, digamos, a sumarse a la imagen negativa, a aquel 30% que ya sabíamos que tiene una imagen negativa de Macri de hace años, por decir así, ¿no? Y que es claramente antimacrista. Entonces a ese 30% se le empieza a agregar elementos de sectores medios afectados por la inflación y el tarifazo y de votantes de Cambiemos. Esto es lo que está pasando en términos de imagen. ¿Que el tarifazo es un error comparable al de las jubilaciones? Sí, yo creo que el error político consiste, y es uno de manual de la política, es prever consecuencias. Digamos, uno tiene que prever consecuencias, si bien no es una ciencia exacta, tiene que prever consecuencias respecto a lo que va a pasar, respecto a las decisiones que toma. Y obviamente el gobierno, no podemos decir que al gobierno le falta información. El gobierno tiene muchísima información, algunas las compartimos, es decir, son coincidentes con las que tenemos las agencias, en la cual
obviamente se sabía que un tarifazo y que el tema inflacionario estaba afectando el humor social. Y ahora lo ibas a llevar todos estos números al terreno electoral, ¿no? Aunque todavía falta. ¿Cómo podemos leerlo en clave electoral? Claro, terreno electoral aclaramos de que estamos, como vos lo dijiste muy bien, todavía falta, estamos hablando tipo laboratorio, o sea, todavía falta mucho tiempo, no podemos decir nada como definitivo y demás. Pero sirve como un elemento también de termómetro. Lo que está ocurriendo es un fenómeno muy curioso. Así como la imagen baja, digamos, Cambiemos mantiene un caudal electoral que lo mantiene en situación de primera minoría. O sea, mantiene un caudal electoral en situación de primera minoría. Cuando cruzo los datos con imagen, voy a decir, bueno, me va a dar que el que tiene mala imagen no lo vota más. Que no, no es así. Generalmente los cruces van indicando huecos o situaciones que no se explican por una lógica lineal. Que tiene mala imagen no va a votar a Cambiemos. Hay muchos, o una cantidad de esos que han desmejorado la imagen de diciembre a la fecha, que seguirían votando a Cambiemos. ¿Por qué? Eso lo vemos en los grupos, en los trabajos cualitativos. ¿Por qué pasa eso? Y el por qué tiene que ver con que no hay opción electoral. O sea, son dos movimientos. Un primer movimiento que es el del mal humor en la opinión pública. Y un segundo movimiento en la política, digamos, que es quién capitaliza el mal humor. Bueno, este primer movimiento se está produciendo. El segundo movimiento todavía no. ¿Cómo ves al peronismo en ese sentido? Bueno, tiene que ver con el segundo movimiento. Claro, obviamente. Al peronismo lo veo implosionado, digamos, con unidades, como un archipiélago, ¿no? Con unidades de poder, cada uno con su poder electoral o con poder de convocatoria, muy regionalizado, veo al kirchnerismo muy concentrado en lo que Abelardo Ramos llamaba, cuando Abelardo Ramos hablaba de la izquierda, hablaba de los partidos portuarios, ¿no? Entonces, yo al kirchnerismo lo veo como un partido más portuario, Rosario, Gran Buenos Aires, Capital. Lo veo más concentrado ahí, con muy poca llegada al interior del país. Y es cierto un rumor que se instaló en los últimos días, Charlie, de que había subido un poco la imagen de Cristina, inclusive una Cristina que no está hablando demasiado. Sí, es verdad. Sí, subió unos puntos la imagen de Cristina. Sobre todo, subió, ahí también, vamos a lo cualitativo, vemos por qué pasó eso, y lo que vimos es que había como una suerte de segundo movimiento que se había producido en términos de imagen de Cristina, en el sentido de que, bueno, la bronca por el tarifazo y demás me llevaba a una situación, para algunos, vuelvo a decir, es un crecimiento no demasiado grande, no demasiado importante, por ahora, y me llevaba a esta situación de bronca, de oposición, a elegir la figura de oposición. Ahora, todavía esa figura de oposición no logra traccionar lo suficiente. Ahora, en el tablero del peronismo hay dos figuras, ¿no? Está Cristina, pero está Barrio Nuevo también. Sí. Bueno, lo que pasa es que el peronismo enfrenta, para mí, es un tema bastante largo, se enfrenta un gran desafío para mí, lo voy a decir en título y pido disculpas por la síntesis. Pero yo creo que el gran desafío del radicalismo, del peronismo y del socialismo, son los tres partidos históricos en la Argentina, es poder sobrevivir al siglo XX. Ricardo, fue un gusto enorme, muchas gracias. Ya va a estar con nosotros Daniel Fernández Canedo. Ahora los datos políticos.